¿Alguien puede decir? Estamos en uniones fijas todavía con los remaches y pernos. Al menos Ah, ya. No muchas. ¿Ya avanzaron soldadura? No, No, todavía. todavía. Ya. Vamos a hacer una secuencia de temas. Es parecida a la del ingeniero, solamente que él inicia uniones fijas con pernos y luego recién avanza un poco de soldadura. ¿Han hecho ejercicios sí de pernos y remache? Sí, ya hicimos ejercicio. ¿Y qué tal está explicando el ingeniero? ¿Está un poco mejor explicando? ¿A qué te referís? ¿O, o todavía un poco le cuesta? No serían ejercicios eso que nos enseñó, creo, porque solamente tomaba datos aleatorios, nomás así cualquier dato y más o menos que sepamos de tabla cuál escoger, digamos. Sí, Qué sí, El, tipo- el no último son ejercicio ejercicios. fue completo. Así son los ejercicios Eran del último ejercicios de ejercicio. diapositiva nomás. Sí, sí, perdón. Solo explica de un cuadrito y pone datos así, solamente de una gráfica, digamos, te explica, así, te pone algunos datos Ya. y ya, digamos. Ya, entonces conmigo vamos a avanzar puros ejercicios ya, desde ahorita. El tema, la parte teórica, solo con el ingeniero lo van a ver ya. Entonces, está bien, así siempre ha sido todos los semestres, no es que sea un semestre diferente ni nada, así siempre ha sido, la verdad. Así que les recomiendo de que no se falten a las ayudantías porque el ingeniero explica más que todos los conceptos de cada tema, la parte teórica porque es importante, pero la parte práctica, más o menos como que no le explica cómo entra en su examen, ¿ya? Porque te puede explicar algo fácil en las clases, pero en examen te pone cosas más o menos diferentes, que la vamos a ver aquí en ayudantía, ¿ya? Cualquier duda que tengan, nomás me preguntan, no se hagan lío. Y a ver, vamos a ver cómo va yendo esta primera. El primer tema, como les decía, es soldadura. ¿Alguien quiere grabar la clase o alguien ya la está grabando? Yo la quiero grabar, Harrison. ¿Tu nombre cuál es? El de mi compu está con Celio Sacaca. Celio, Celio. ajá, el de mi compu. Yo estoy en mi celular ahorita. Sí. Ya. Ya te di permiso. Recording in progress. Ya. Vamos a empezar entonces. El primer tema que vamos a ver es el tema de soldadura. Todos los temas en sí, chicos, tratan de diseñar los diferentes elementos que vamos a ver. Por ejemplo, en uniones fijas vamos a ver el tema de soldadura, vamos a ver el tema de perno y de remache. Esas son las uniones fijas, porque son fijas porque no se pueden remover. Si se los saca ya no sirven. En cambio están las otras que son uniones móviles. Estas sí se los puede sacar y se puede volver a meter. Ahí está todo lo que es tornillo de potencia, está lo que es cuña o chaveta, están las cadenas, las bandas, eso lo vamos a ver a lo largo. Son varios temas, desde ahorita le digo, son alrededor de 9 temas y cada uno es diferente del otro, es la verdad. Así que la materia es un poco pesada por ese hecho, porque son varios temas, son varios procedimientos, ¿ya? Así que les recomiendo que vayan estudiando de poco en poco desde ahorita para que en el examen no estudien una noche antes. Es el mayor problema que creo es. ¿Ya? Esa es mi recomendación desde ahorita, que vayan estudiando lo más antes posible, porque es un poco pesado, son hartos temas, ¿ya? Y entonces, como les decía, en todos los temas, el objetivo es diseñar el elemento que estamos viendo. Por ejemplo, ahorita vamos a ver soldadura. Al hablar de diseñar soldadura, nos referimos al cordón de soldadura, no sé lo que hayan visto, lo que hayan ido a soldar. Hay diferentes tipos de soldaduras, ¿no? Pero la que nosotros vemos en este tema es soldadura con electrodo, con material de aporte. Recording ¿Ya? stopped. Ese Recording material in de aporte, progress. ese material de aporte es el cordón. Ese cordón tiene un espesor, se podría decir, y ese espesor se le dice que es su tamaño de la soldadura. Dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeño es, eso me va a decir cuánto va a aguantar de peso la soldadura. Porque yo sueldo algo para que aguante un peso, ¿no? O una carga. Entonces, ese espesor, como les digo,
en este dibujito acá sería esta LS. Esta LS de acá, no sé si la pueden ver. A ver un ratingo. Estoy hablando de esta LS, fíjense, es como imagínense que esto es un triángulo, es como los lados de un triángulo, ¿ya? Eso sería lo que vamos a diseñar en soldadura. Ese tamañito tenemos que calcularlo. ¿Ya? Ese sería el objetivo de este tema. Una vez nosotros calculamos este tamaño del cordón o de la soldadura, vamos a poder saber si va a aguantar o no el peso que el ejercicio me va a decir, ¿ya? Entonces, siguiendo, estos son algunos tipos de soldadura que con el ingeniero seguro ya lo tocaron. Y fíjense, nosotros sí en los ejercicios, esa LS que les mostré en la anterior diapositiva, nosotros lo vamos a ver con el símbolo de W, ¿ya? El W es lo mismo que el anterior dibujo que le mostré. Es como el lado del cordón, ¿ya? Eso es lo que vamos a diseñar. Ahora vámonos al primer ejercicio. Un ejercicio así de soldadura dice así. Diseñar una unión soldada de una chapa de acero que tiene 10 pulgadas de largo, 6 pulgadas de ancho y tiene un espesor de 3/8 de pulgada. Esta es la chapa que se va a soldar. Esto es una chapa, es como un pedazo de metal, digamos, que será fijado en la columna de un edificio industrial. La columna tiene un ancho de 10 pulgadas. El sistema será utilizado para que en el extremo de la chapa se pueda soportar una carga de 2000 libras fuerza. ¿Ya? Ahora, sé que no muchos están familiarizados con el sistema inglés, o sea, todo lo que es libras, pulgadas, pie, pero tienen que acostumbrarse porque esta materia acá, la mayoría de los ejercicios están en este sistema. Puro que es libra, lo que es pulgada, libra, fuerza, ¿ya? Aquí no van a ver kilogramos o newton, casi. Van a ver puro, cuando hablamos de carga, por ejemplo, 2000 libras fuerza. Esa es una unidad de carga o de fuerza, ¿ya? Es como decir newton, casi. Así que vayan acostumbrándose con esas unidades, ¿ya? ¿Qué más nos dice? No nos dice nada más. Nos dice que la carga que se va a soportar es de 2000 libras fuerza. Entonces me dice que yo diseñe la unión soldada. Al decir diseñar la unión soldada, ¿qué dijimos que vamos a diseñar? W, o lo que estamos hablando del espesor del cordón de la soldadura, ¿no? Tenemos que ver cuál va a ser el tamaño de esta W para que me aguante este peso. Y el ejercicio me da unos datos para que yo esos cálculos. ¿Qué datos me da? Me da, primero me dice qué es lo que se va a soldar. Me dice que se va a soldar esta chapa acá, esta chapa rectangular, se va a soldar en la columna de un edificio. No lo dibujé la columna del edificio, pero puede ser así, digamos. Entonces, vamos a limpiar esto. Imagínense que ahí está la columna del edificio, una columna como cualquiera. Y ahí en la columna nosotros vamos a soldar, vamos a colocar la chapa de esta forma, ¿ya? Y nosotros vamos a soldar por acá, digamos, por aquí o por acá, dependiendo de cómo vamos a querer. Ahí vamos a colocar esa chapa, pero me dice que esta chapa tiene que soportar una carga de cuánto. Imagínense colocar acá una máquina de cuánto, de 2000 libras fuerza. Y la chapa tiene que ser lo suficientemente gruesa, la soldadura, para aguantarme este peso. ¿Se entendió el concepto? Porque toditos los ejercicios son así. ¿Tienen duda? Ya. Entonces, como ya tenemos, ya sabemos qué es lo que se va a hacer, ahora vamos anotando los datos. Primer dato que nos dice las dimensiones de la chapa que se va a soldar. Fíjense, me dice que es de 10 pulgadas de largo. Aquí lo dibujé la chapa. Está la chapa. 10 pulgadas de largo, 6 pulgadas de ancho. Y me dice que tiene un espesor de 3/8 de pulgada. Estos datos son importantes, lo voy a utilizar. Sí o sí se los tienen que dar. Que será fijado en la columna de un edificio industrial. La columna tiene un ancho de 10 pulgadas. Dice que la columna del edificio va a tener 10 pulgadas de ancho. El sistema será utilizado para que en el extremo de la chapa se pueda soportar una carga de 2000 libras fuerza. Esos dos datos igual son importantes. Lo que me dice la carga y lo que me dice si es columna de un edificio. Ese dato también lo vamos a utilizar, ¿ya? Ahora, el primer paso que se tiene que hacer es hacer el dibujo o la geometría de cómo van a ir los elementos. Primero dibujé la columna.
del edificio. Fíjense, ahí ya le coloqué sus 10 pulgadas de ancho que tiene, como me dice el ejercicio. Luego vamos a dibujar la chapa que ya va a estar soldada, digamos, en la columna. Ahora bien, aquí hay algo que no me dice el enunciado y es a qué profundidad de la columna va a estar la chapa, porque la chapa tiene 10 pulgadas igual de ancho, ¿no? La chapa, imagínense que por acá viene igual la columna. La chapa podría estar acá, o sea, podría ir hasta el fondo de la columna. También podría estar ahí, digamos. ¿Entiendes? Podría estar a la mitad nomás. El otro color. Podría estar hasta aquí nomás. Podría estar aquí, bien en la orilla de la columna. Podría pasar. No me dice el enunciado si lo quiere bien profundo de la columna o lo quiere bien hasta la orillita, digamos que lo suelte. No me dice. Entonces ahí es cuando yo tengo que asumirme qué profundidad lo quiero meter de la chapa en la columna. ¿Se entiende esa parte? Mire, por ejemplo, yo escogí más o menos meterlo hasta por aquí, la chapa. ¿Por qué escogí eso? Porque si se fijan bien, la chapa tiene 10 pulgadas de ancho, entonces yo por efecto de cálculo voy a meterlo 4 pulgadas. Esto es 10 pulgadas total. Esto es 10 pulgadas total, pero yo solo voy a escoger que 4 pulgadas estén dentro de la columna. ¿Entienden esa parte? Yo solo escogí que esta pequeña área de acá esté dentro de la columna. Ya lo demás que esté fuera. ¿Ya? ¿Son estos ¿Se criterios de entendió? cada uno? Sí, es criterio de cada uno. Pero obviamente no puedes decir, digamos, que va a estar 15 pulgadas adentro porque tu chapa solo es de 10, digamos. No tendría sentido. Tenés que dejar siempre, tiene que coincidir, ¿no? Con el tamaño de tu chapa. Si yo metí 4 pulgadas aquí, 4 pulgadas están dentro de la columna, las otras 6 van a estar afuera. Todo esto serían las 6 pulgadas, ¿no? Aquí, esto mide 6 pulgadas, ¿no es? Solo eso, ese sería el único detalle de que la mayoría de los ejercicios, casi ninguno te dice cuánto tenés que meter la chapa en la columna. Casi ninguno, es criterio eso. Así que ahorita se lo digo. Ya, entonces ya escogiendo. Disculpa, eso dependería de cada uno, digamos, Sí, exacto. Yo les recomiendo obviamente meterlo un número par, porque si ustedes digamos, quiero meterlo 3,87 pulgadas, digamos, tus cálculos van a ser feos, digamos, o van a ser medio, con muchos decimales. Entonces yo te recomiendo usar números enteros, digamos. Si tu chapa es de 10 pulgadas, metelo pues 4 pulgadas, digamos. Hasta lo pueden anotar, digamos. Si quieren pueden meterlo 6 pulgadas, digamos que 6 pulgadas sería hasta acá más o menos, ¿no? O máximo hasta 8, digamos. Pero eso depende de ustedes, como les digo, depende del diseñador. Ustedes son los diseñadores, así que ustedes tienen que tener algunas cosas de criterio en estas cosas. El ingeniero mismo les dice, cuando ustedes le preguntan, vos sos el diseñador, vos tenés que escogerles, a decir, y ustedes tienen que asumirse, como en este caso acá. ¿Se entendió esa parte? Ya. Entonces, ya escogimos que van a ser 4 pulgadas las que van a estar dentro de la chapa. Y entonces ya lo tenemos el dibujo ahí de la columna del edificio, ya tenemos la chapa, ya sabemos que va a estar 4 pulgadas adentro, ¿no? Ahora bien, tenemos que anotar todos sus datos. ¿Cuáles son los datos? El primero, el más fácil, digamos, que es el ancho de la chapa, que es esta de acá. El ancho de la chapa tiene el símbolo de D, ya en nuestros cálculos se llama D. Fíjense que no cortamos ni nada, la chapa se mantiene sus 6 pulgadas, que es el dato que nos dio el enunciado, ¿no? Se mantienen esas 6 pulgadas. Ahora bien, hay otro valor que es B, que es esta de acá arriba, esta de acá, no sé si pueden ver. Esa B es en el eje de las X, digamos, si lo quieren ver. Fíjense, D está en el eje de las Y, digamos, ¿no? En el eje de las X, B sería la distancia a la que está metida mi chapa dentro de la columna. O si lo quieren ver de otra forma, imagínense de nuevo, pinten el área que está dentro de la columna, que está soldada, está acá, ¿no? Fíjense, imagínense que es el ancho y el largo. D sería el largo y B sería el ancho, ¿no?
Ese es el valor de B y de D. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya. Ahora bien, si lo tomamos así como un área, esto sería como un rectángulo, ¿no? Bueno, sí, un rectángulo, no sería un cuadrado porque no son iguales. Es un rectángulo. Ese rectángulo tiene un centro de gravedad, ¿ya? Ese centro de gravedad lo tenemos que ubicar. Ahora bien, yo no puedo colocarle, ¿de qué depende el centro de gravedad? El centro de gravedad depende del tipo de soldadura que voy a utilizar. Hasta ahorita yo no les hablé de soldadura. Ahorita solo estoy colocando, digamos, la chapa y en la columna, pero la soldadura depende de las tablas y los formularios. Se los voy a pasar esto cuando acabe la ayudantía, ¿ya? Fíjense, hay diferentes tipos de soldadura. Mejor se los muestro acá. Como habrán visto en la práctica, o los que ya hayan soldado, digamos, la soldadura se lo puede hacer, es como dibujar con un lápiz. Yo lo puedo hacer, digamos, en esta orilla, así, digamos, haciendo un cordón, un circulito. Ese podría ser mi soldadura. Puede ser uno arriba y otro abajo para que quede bien fija. ¿No? Podría ser así. Otra que podría ser es como en R, digamos, aquí y aquí. Solo esas dos. Ese se llama soldadura de filete, si no me equivoco, en todo lo que es entre los soldadores, digamos. O sea, hay diferentes tipos de soldadura, no es nomás decir, ah, yo tengo mi chapa acá y voy a soldarlo todo. Uy, un ratingo. Ya. No es decir nomás, yo voy a soldar todo. Tienen que saber qué tipo de soldadura van a usar. Por ejemplo, ya les mostré dos. Aquí hay una arriba y otra abajo. Otra sería solo una aquí. Otra sería abajo y en el medio, digamos, o aquí. Eso sería otra. Hay diferentes tipos de soldadura, como le digo. Aquí en las tablas lo van a ver todos los tipos de soldadura que hay. Ahora voy a rayar un ratingo acá. Fíjense, el primero, el número 1, es la soldadura que se hace solamente ahí, solamente en la parte del ancho de la chapa. No se lo hace aquí ni abajo, no se los hace ahí. ¿Ya? Esa sería la primera. La segunda sería, a ver, un ratingo. La segunda sería a los dos extremos. No se ve muy bien, pero más o menos sería a los dos costados. Así más o menos. El tercero sería uno arriba y el tercero y abajo. Arriba y abajo. O sea, hay diferentes tipos de soldadura, como pueden ver, ¿ya? Y uno tiene que escoger cuál utilizar. Así como asumimos qué tanto va a entrar adentro la chapa de mi columna, yo igual asumo qué tipo de soldadura voy a usar, ¿ya? ¿Quedó claro ahí? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Pregunta? No, ya. Eso Ahora también vamos a nosotros lo escoger. tenemos que determinar. Lo tienen que escoger nomás. A nosotros escogemos qué tipo de soldadura queremos usar. Sí, ajá. Sí, aquí fíjense, hay 1, 2, 3, hasta 9 tipos de soldaduras hay. Ustedes tienen que coger alguna, la que más les En, convenga. en el examen creo que Al- el ingeniero te dice, ¿no? ¿Qué tipo A escoger? veces, a veces te dice, rara vez, espero. Es muy rara vez que te dice el ingeniero. La Ay, mayoría de las veces, vos nomás escoges. A ver, un ratingo. Ya. Entonces, ¿dónde nos quedamos en la figura? Nos quedamos en que estábamos viendo el centro de gravedad. Ya tenemos definido B y D, que son el ancho y el largo de mi área. A ver, voy a pintarlo de nuevo. Ya, estábamos ahí, ¿no? Esa es mi área y yo tengo mi centro de gravedad. ¿De qué depende el centro de gravedad? Depende del tipo de soldadura, ¿ya? Entonces, antes de aquí
En cambio, la número 2, fíjense que es la soldadura a los dos costados, y el centro de gravedad también está en el medio. Este sería el centro de gravedad, disculpar, me confundí. Este es el centro de gravedad, también está en el medio, está justo ahí. Ahora, ¿cuándo se mueve el centro de gravedad? Cuando se utiliza un tipo de soldadura que no sea simétrico. Fíjense, esta soldadura acá es simétrica. ¿Por qué? Porque yo sueldo de un lado y sueldo del otro también. Esta de acá también es simétrica. Fíjense, sueldo arriba, pero también sueldo abajo. Entonces, el centro de gravedad no se mueve cuando yo sueldo así. ¿Cuándo se mueve el centro de gravedad? Cuando, por ejemplo, si utilizo la soldadura número 4, fíjense que están soldando aquí, a un lado, y arriba. ¿No ves? Están soldando en estos dos lados. ¿Qué significa eso? Que no es simétrico, digamos. No es que están soldando aquí y al otro lado también. No, están soldando arriba, aquí y arriba. Y eso no es algo simétrico. Si es una figura cuadrada, digamos. Imagínense que es un cuadrado. ¿Ya? No es simétrico. Entonces, ¿qué pasa cuando hacen este tipo de soldadura? El centro de gravedad se mueve. No está en el medio del área. Entonces, por eso para hallar el centro de gravedad, ustedes, digamos, en este caso, tienen que hallar la X y la Y. Esa X y Y son como las coordenadas del centro de gravedad. Y lo vamos a ver acá. Fíjense, yo para utilizar un tipo de soldadura sencillo y no se mueve el centro de gravedad, voy a utilizar la soldadura número 3. Fíjense, porque la soldadura número 3 es simétrico. Arriba y abajo. Entonces mi centro de gravedad no se va a mover, va a permanecer en el centro del área. ¿No ves? ¿Entendieron? Hasta ahí. Fíjense incluso en el dibujo, no sé si lo ven, lo dibujé la soldadura, así más o menos, arriba y abajo, porque es el tipo de soldadura que estoy usando, el número 3, arriba y abajo. Y fíjense, por eso dibujé el centro de gravedad justo ahí en el medio. ¿Ya? Ese es en este caso, porque yo escogí ese tipo de soldadura. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hallamos X y Y? Fíjense que estoy usando la número 3. No me dice cómo hallar X y Y. ¿Por qué no me dice? Porque ya yo tengo que saber que como este es simétrico, no se va a mover mi centro de gravedad. Entonces, como el centro de gravedad va a estar justo en el medio, lo vemos acá mejor, está justo en el medio. Entonces, ya. En el medio, el centro de gravedad, X y Y van a ser la mitad o van a ser, van a ser la mitad de D y de B. ¿Cómo le explico esto? A ver, fíjense el área, aquí está, ¿no? A ver, vamos a acercarnos un poco más. En el eje de las X, a ver. Ya. En el eje de las X, o sea, esta parte de acá del área, hay que dividirlo en dos. Fíjense, aquí está el centro de gravedad justo en el medio, lo dividen en dos. ¿Ya? Lo que está a la derecha de esta división del centro de gravedad, se le llama CH. Y lo que está a la izquierda se le llama X' o X promedio. ¿Ya? Lo mismo hacemos en la Y. Desde el centro de gravedad dividen. Y lo que está arriba se va a llamar Y' y lo que está abajo se va a llamar CB. No tienen un nombre en sí, digamos, solamente son divisiones del área, se podría decir, ¿ya? Y son importantes estos valores porque los vamos a utilizar en los cálculos, ¿ya? Entonces, así es como se divide, digamos, desde el área, desde el centro de gravedad. Fíjense, se divide en el eje de las X, se divide en X promedio y en CH, y en Y se divide en Y' o Y promedio y CB, ¿ya? Esas divisiones siempre van a estar, incluso están acá en su formulario. Fíjense, aquí no dice, ¿por qué no dice? Porque es simétrico. Pero cuando es así complicadito, con el número 4, fíjense, el centro de gravedad ya se mueve. El centro de gravedad está aquí. Y como está aquí, ¿qué es lo que hace el dibujo? Lo divide igual, como yo lo hice, ¿no? Fíjense, esta es la línea de división que dibujé. Lo que está lo que está a la izquierda, que es esta parte de acá, lo llama X promedio. ¿Lo ven? Le dice ahí X promedio. Y lo que está a la derecha se llama CH.
¿Ya? No lo dice acá, pero yo ya se lo dibujé en el ejercicio que hicimos. Esta parte de acá se llamaría CH y esta partecita de acá X promedio. Lo mismo en Y, fíjense, aquí está el centro de gravedad, en este caso. Aquí está la línea de división que dibujé. Fíjense, lo de arriba se llama, esta parte de acá, lo de arriba se llama Y promedio. ¿No? Eso es Y promedio, esa partecita. Y lo de abajo se llama CB, justo como lo dibujé acá. ¿Se entendió esa parte? Ya. Ahora, como ya tenemos bien dividido, digamos, nuestro dibujo, es ahora que tenemos que hallar los valores. Ah, me estoy olvidando de un valor más. Ahora, la carga va a estar justo al final de la chapa, ¿no? Hasta el final. Ahí se lo pone, siempre se lo pone la carga, al final de la chapa. Dibujan una flecha hacia abajo, porque es la carga que va a soportar la chapa. Y ahora hay un valor más que no les mencioné, que es el valor de A. El valor de A es a ver, ya, el valor de A es la distancia que existe desde el centro de gravedad hasta donde está la fuerza. ¿Ya? Como la fuerza está al final de la chapa, es desde el centro de gravedad hasta el final de la chapa. Ese valor se le llama A. ¿Cómo se halla el valor de A? Fíjense, yo le puse 8 pulgadas, pero ¿por qué 8 pulgadas? Porque fíjense que ese valor de A es igual a, no lo escribí, A es igual al largo de la chapa, al largo menos X promedio. Fíjense, porque si lo ponen igual es exactamente eso lo que le digo, es el largo de la chapa menos X promedio. Fíjense, perdón, esta es la chapa y tiene 10 pulgadas, ¿no? ¿Y cuánto vale X promedio? Tenemos que calcular X promedio, no lo tenemos. Pero como yo ya sé que es simétrico mi área, yo ya puedo decir que el centro de gravedad está justo en el medio. Y si está justo en el medio, la división se va a hacer exactamente en la mitad de B. ¿Y cuánto vale B? Vale 4 pulgadas. ¿Cuánto es la mitad de 4? Es 2. Entonces aquí va a haber 2 pulgadas y en el otro lado 2 pulgadas. Lo mismo para el eje de las Y. Fíjense, esto divido y como sé que es simétrico, directamente ya digo que va a ser la mitad de 6 pulgadas, que es el largo. Aquí va a haber entonces 3 pulgadas y aquí va a haber 3 pulgadas. Eso es solo en los casos simétricos, porque no me dice, este formulario cómo hallarlo. Por eso se los digo ahorita cómo se halla. ¿Ya? Entonces, por eso A es igual a 8 pulgadas, porque 10 pulgadas, que es la chapa, menos esa X promedio, que es esta de acá, 10 menos 2, ¿cuánto es? 8. Por eso es A igual a 8 pulgadas. ¿Quedó claro? Ya. Ahora, el valor de X y de Y. Como les dije, como es simétrico, yo tengo que decir directamente que es la mitad, ¿ya? La mitad de B y de D. Pero también pueden utilizar esta formulita de acá, que es la más... Es mejor que lo utilicen por fórmula, así no se van a chipar. Fíjense, primero, en vez de hallar X y Y primero hallan CH y CB. ¿Cuál es la fórmula? CB es igual a D menos Y promedio. Y CH es igual a B menos X promedio. Entonces, como ya tenemos X y Y definidos, que son la mitad, en este caso, la mitad de B y la mitad de D, yo puedo calcular CB con esta ecuación. Pero en el caso de que no sea simétrico como los otros tipos de soldadura, X y Y lo tienen que hallar con estas fórmulas de acá. Por ejemplo, en el caso número 4, les da la ecuación para X y les da la ecuación para Y. ¿Ya? Entonces, teniendo X y Y, recién pueden hallar CB y CH. ¿Quedó claro? Ya. Entonces, eso sería el primer paso, que es hacer el dibujo. Es en realidad la única parte fea de este tema, digamos, que es donde la mayoría se confunde. Es hacer el dibujo. El dibujo a veces confunde un poco porque el enunciado es corto, como este de acá. Pero no es tanto drama. Cuando practiquen se van a dar cuenta que todos los ejercicios en realidad de soldadura son muy similares, son casi iguales todos. Eso es lo bueno de eso. Una Ya, pregunta, entonces, disculpa.
Una consulta, ese en la fórmula CHB menos X, esa ¿Ya? X es la que nos explicaste. Sí, en este caso simétrico, sí, es lo que le expliqué, que es la mitad del valor de B, y Y sería la mitad del valor de D cuando es simétrico, cuando el centro de gravedad está justo en el medio. Pero X y Y lo tienen que calcular cuando el centro de gravedad se mueve, como acá, como el número 4. Fíjense, el centro de gravedad está en la esquina superior izquierda. Este es el centro de gravedad. Y este es el área. Y el centro de gravedad, fíjate dónde está. Está a una esquina. Entonces, no puedes decir que es la mitad de B y de D, X y Y. Ahí te da, el mismo formulario te da la ecuación para que vos Y, X y Y. Ya. ¿Y Gracias. por qué ahí X' está a la izquierda y en el otro lado está a la derecha? ¿Aquí? Sí, ahí está a la derecha y No, en el esto es acotación. Esto es una acotación. No sé si lo vieron en dibujo. Esta flechita de acá están acotando esta partecita de acá. Y esa partecita de acá, esa se llama X promedio. Es cuestión de acotación esto nomás. Ah, ¿Es entonces un siempre va a la corte Bueno, o ¿perdón? es un corte o ahí va una pieza ensamblada? No entiendo la pregunta. No es un corte, es nomás es dibujo técnico esto es nomás. Así lo pone el formulario para que ustedes se den cuenta de cada variable. ¿Ya? X en realidad está en este lado de acá. No, o sea, obviamente aquí lo puso, digamos, pero la cotación, digamos, está aquí. Entonces es ahí en el lado izquierdo de la división del centro de gravedad, ahí es donde está X promedio. Así tal como se lo dibujé. ¿Ya? Háganle caso a este dibujo, no se complique. Este es el dibujo. Así lo tienen que tener todos sus dibujos. Ya los valores obviamente van a cambiar dependiendo de sus ejercicios. ¿Ya? Entonces ya tenemos definida la figura, ya tenemos nuestras variables B y D definidas, A ya lo tenemos definido, X y Y igual ya lo definimos. Como es simétrico, decimos directamente que es la mitad de B y de D, ¿no ves? En este caso. Y como ya tengo X y Y, utilizo esta ecuación para hallar CH y CB. Me salen lo mismo, me salen 2, como 4 menos 2 es 2 y 6 menos 3 es 3. Entonces en este caso nomás los valores de X y CB, estos de acá, son iguales porque es simétrico. Bueno, estos valores son iguales, es 2 y 2 y estos son 3 y 3, ¿no es? Entonces ya tenemos definidos todos nuestros valores, ya podemos hacer los cálculos que necesitamos. Ese sería el segundo paso. El segundo paso es ir a la figura 28, a nuestro formulario, y como ya definimos que nuestra soldadura va a ser la número 3, ¿no ves? Dijimos acá, es esta de acá. Esta es la que es idéntica a la soldadura que estoy usando, ¿no? Arriba y abajo. Esa es la que estoy usando, la 3. Entonces, de esa figura que vimos, tenemos que sacar tres ecuaciones, en realidad. Tres valores. Fíjense, aquí está el número 3. Tenemos que sacar esta ecuación, AW, SW y JW. Cada tipo de soldadura tiene su propia ecuación de eso. AW, fíjense, la número 2 tiene su propia ecuación de AW, de SW y de JW. Todas tienen así. La número 5 igual, fíjense, AW, SW, JW. Es propia de cada tipo de soldadura, ¿ya? Como estamos usando la 3, nosotros anotamos las ecuaciones de AW, SW y JW de este tipo de soldadura. Lo anotamos aquí, es lo que yo hice. Fíjense, aquí las anoté. Ahí las tengo. Marisa, una Ahora, pregunta. ¿sí? ¿Siempre son las dos ecuaciones de flexión o torsión o depende del ejercicio? Depende del ejercicio. Ah, ya. Ahorita les voy a explicar eso. Ahora bien, en este caso, nuestra soldadura o nuestro ejercicio solo utiliza solo hay fuerzas verticales y fuerzas de torsión. Hay otra fuerza que es fuerza de flexión, fuerza de flexión, pero esa fuerza solo la utilizamos en un tipo de soldadura especial, en una tridimensional, ¿ya?
es, imagínense que ustedes suelen un cubo acá y no una chapa, porque una chapa es bidimensional, solo tiene eje X y Y, ¿no? Entonces solo hay dos fuerzas en esta de acá. Pero si ustedes soldaran un cubo, digamos, que tiene largo, que tiene ancho y que tiene espesor, digamos, o no sé cómo decirle, ahí sí hubieran tres fuerzas. Pero en este caso, como solo soldamos chapa, que tienen X y Y, largo y ancho, solo hay dos fuerzas, ¿ya? Esas dos fuerzas, los voy a explicar en el punto 4, pero ahorita se lo estoy explicando en el punto 2, que es los factores geométricos. Ya anotamos los tres, pero solo vamos a utilizar AW y JW, porque SW es para ese tipo de ejercicios tridimensionales, ¿ya? No en este tipo de ejercicios no los utilizamos, solo utilizamos estos dos, ¿ya? Porque en el punto 4 se los explico. Ahora, para hallar AW, fíjense, la ecuación es 2 por B, tal como me dice aquí. 2 por B, SW es B por D y JW es esto de acá. Hallo las dos que voy a necesitar, AW y JW. Fíjense que ya tengo todo, tengo el valor de B y para JW tengo el valor de B y de D, ya los tengo. Simplemente lo hallo y anoto sus unidades. B estaba en pulgada y aquí me va a salir pulgadas cúbicas, ¿ya? Porque está elevado al cubo. Ahora ya tengo AW y JW. El tercer paso es escoger el tipo de electrodo que voy a utilizar para la soldadura. Nos Harrison, vamos a la tabla 23, ¿sí? una pregunta ahí. Va a ser el mismo lino, ¿eh? Sí, sí, ya va a acabar. Una Sí, el mismo preguntita. link, ¿ya? Van a pasar la grabación, que ya va a empezar mi otra clase a las y 20. No sé. Sí, yo creo que su compañera le dijo que sí lo iba a pasar. Lo iba a subir a YouTube y lo va a pasar. Ya, gracias. Ya, ahora entren en 2 minutos de nuevo al link, lo voy a cortar, ¿no? En 2 minutos volvemos a entrar, ¿ya? Sí, se escucha. Sí, Harrison. Ya, gracias. Nos quedamos en el punto 3, vamos a ir a la tabla 23 a escoger el electrodo que vamos a utilizar, ¿ya? Porque el cordón que vamos a hacer está hecho de electrodo, así que tenemos que escogerlo. Venimos acá, fíjense, se lo muestro un poco el formulario, no se lo mostré. Primero está así, fíjense, todas las ecuaciones que vimos y que vamos a ver, digamos, durante el ejercicio van a estar acá. Entonces no es necesario que se lo aprendan de memoria, digamos. Lo tienen en el formulario, digamos, porque son hartas ecuaciones, de verdad. La cosa es que ustedes sepan cuándo utilizarlas cada una, ¿no? Eso estamos viendo ahorita. Todas las ecuaciones que estoy utilizando están acá, ¿ya? Ahora, donde primero definimos el tipo de soldadura que vamos a utilizar es acá, ¿no? Es la figura 28. Por si acaso, en su examen tienen que colocar igual de qué figura sacaron esa información. ¿Ya? Me olvidé comentarles eso. ¿Ya? Ya, ahora venimos a la tabla 23, está acá. Sí. Tabla 23, esfuerzos cortantes y fuerza sobre soldadura. Aquí vamos a escoger, fíjense, ahí está grado de ACTM del metal base. Este es el material, el nombre del material, digamos, que vamos a utilizar para nuestro electrodo. Ahora bien, hay dos divisiones. Hay material que va a Harrison, ser ¿me para... permite grabar, por favor? Ya. ¿Era Celio? ¿O cuál era el nombre? Celio, Celio. Ahí.
Ya pueden Recording ver. in progress. Ya, como les decía, hay dos divisiones para escoger el material. Hay para estructuras de edificio y para estructuras de puente. Ahora, aquí hay un dato importante que me dio el enunciado y por algo lo anoté entre mis datos. Y fíjense que el enunciado me decía que es columna, o sea, la soldadura se va a hacer en una columna de un edificio. Entonces, ese dato yo lo utilizo acá. Me dice que hay estructuras para edificio y para puentes. Y yo, ¿cuál voy a escoger? El que es para edificios, porque ese es mi ejercicio. En el caso de que el ingeniero no les dé esa información, imagínense que acá no les haya dicho que es para una columna de un edificio, ustedes se asumen que es para estructuras para edificio igual escogen esta de acá, ¿ya? Esta de puente es netamente cuando el ingeniero les diga es para puentes. O sea, este ejercicio, este diseño es de una chapa para un puente. Ahí recién utilizan esta de acá. Pero si le dice el ingeniero o no les dice, igual se asumen esta de acá. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya. Entonces, hay dos tipos, fíjense. Hay dos divisiones dentro de lo que es estructura para edificios. Hay el electrodo 60 y el electrodo 70. Ahora, ustedes pueden escoger, la verdad es que ustedes pueden escoger la que quieran. No hay ninguna restricción. Yo escogí la E60. Es mi decisión de medio. Ahora, ¿yo qué dato voy a anotar? Digamos? Ya lo escogí, pero aquí hay otras dos columnas que me dan otros dos datos de este electrodo, de este material. Me dice fuerza cortante admisible y fuerza admisible por pulgada de lado. A mí la que me interesa es la última columna. Ya, me interesa ese dato acá. Si yo escogí el E60, su valor va a ser 9.600 libras por pulgada de lado. Así se le llama. Disculpa, ¿Ya? una consulta ahí en esas dos de las estructuras de edificio, uno escoge la que uno quiera. Sí, en estructura de edificio sí. Puedes escoger o esta de acá. Depende de vos ya eso. Cualquiera está bien. Es por eso que en realidad en los exámenes, ningún examen va a ser igual al otro. Ninguno. Porque en cada ejercicio hay decisiones que ustedes tienen que tomar como diseñadores. Y es muy difícil que tomen casi la misma decisión. Todos ustedes. ¿Ya? Y otra consulta, ¿en qué dependería, digamos, si escojo el electrodo de E60 o E70? No depende de nada. No depende de nada, la verdad. No afecta Pero nada. algo que podría ser, digamos, mientras más fuerza o digamos, esta de acá, fíjate, el E60 soporta 9.600 libras por pulgada. Eso es lo que soporta. En cambio, el E70 soporta 11.000, soporta un poco más. ¿Qué significa? Que si vos utilizas el E60, cuando realicemos los cálculos, digamos, de hallar el espesor del cordón, esta te va a salir un poco más grande que esta de acá. Esta te va a salir más chiquita. Ese sería el único detalle, nada más. Pero ustedes pueden coger la que quieran, ¿ya? ¿Quedó claro hasta ahí cómo vinimos a la tabla 23? Ya. Sí. Entonces yo cogí el E60 y el E60 tiene una fuerza admisible por pulgada de lado de 9.600. Ya, entonces voy aquí y lo anoto. Aquí estamos. Estructura para edificios A36, E60, fuerza admisible por pulgada 9.600. Sus unidades son estas de acá. Libra, fuerza, pulgada por pulgada de lado. ¿Ya? Así lo van a anotar. Ahora bien, ahora recién vamos a ver las cargas. Las cargas que tiene mi soldadura o mi sistema. Como les dije, este ejercicio acá es bidimensional. Solo hay X y Y. ¿Ya? Cuando hay solo X y Y, solo pueden haber dos tipos de fuerza. La fuerza vertical y la fuerza de torsión. La fuerza vertical es la que, bueno, mejor se los explico acá. Primero el análisis de carga. ¿Dónde hacemos el análisis de carga? Lo hacemos, a ver, lo hacemos justo en el extremo más cercano a la carga, dentro de la soldadura. Es como, aquí mejor, a ver, es como que aquí, en el dibujo, digamos, aquí está el dibujo, es en el punto que está más cercano a la carga. ¿Cuál sería el punto de la soldadura más cercano a la carga? Sería este punto acá, más o menos. En ese punto es donde ustedes tienen que hacer el análisis de carga, ¿ya? Ese es el punto más cercano a esta carga acá. Entonces, volvemos a nuestra
pero este es un diagrama de cuerpo libre, digamos, X y Y, ¿ya? A ver, imagínense que viene así, X y Y. Ahora, mi centro de gravedad, digamos, si lo ponemos como en el dibujo, estaría acá, el centro de gravedad, ¿ya? ¿Se dan cuenta, no? Ahí está el centro de gravedad, está como que abajo hacia la izquierda, ¿no? De este punto verde acá, ¿no? Imagínense, aquí igual, fíjense, de ese punto está abajo a la izquierda, aquí está el centro de gravedad. Ahora hay que anotar las fuerzas que van a estar presentes en ese punto. Como les dije, la primera es la fuerza vertical, esa siempre está hacia abajo, siempre, ¿ya? En el eje de las Y. Y se llama FB, se llama así, la fuerza debido al cortante vertical. Ahora, la fuerza debido a la torsión es FT, y esa FT es perpendicular a lo que es el centro de gravedad. Ahora, ¿cómo les explico esto de esta forma acá? El centro de gravedad es este de acá, ¿no? Este es el centro de gravedad. Ahora, desde el centro de gravedad hasta el punto que estamos analizando, trazamos una línea y la fuerza de torsión es perpendicular a esa línea, que es perpendicular, que está a 90 grados. Entonces, FT va a estar justo acá y forma un ángulo de 90 grados con esta línea que trazamos hasta el centro de gravedad. ¿Entendieron eso? Ya. Por eso es esta dirección de FT. Entonces, pero yo no, o sea, no voy a utilizar vectores, no voy a utilizar nada de eso porque es más complicado. Entonces, ¿yo qué hago para facilitarme la vida? Esta fuerza de acá, que es esta celeste, que le dibujé acá, la tengo que descomponer, esta FT, esta flecha celeste, FT, pero no me sirve que esté ahí en el aire, entre el eje X y el eje Y. Yo tengo que descomponerlo en FTH, en X, lo tengo que descomponer en X y en Y, ¿ya? Entonces, para descomponerlo en X, tendría que colocar acá la fuerza, y para descomponerlo en Y, tendría que colocarla aquí abajo la fuerza, ¿no? Por eso se llama FTH, esta de acá. Es la fuerza de torsión horizontal, o del eje de las X. Y esta de aquí abajo es la fuerza de torsión vertical, o del eje de las Y. ¿Se entendió? Estas dos de acá es la descomposición de esta que está aquí en el medio, que es esta flecha celeste de acá. ¿Ya? ¿Quedó claro hasta ahí? Ahí están las tres fuerzas. Ya, ahora bien. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar la resultante de esas tres fuerzas. Y la resultante va a tener esta dirección siempre. Siempre va a tener esta dirección. Es la misma dirección a lo que estaba FT, ¿no? Pero FT ya la descompusimos en FTH y en FTB. Entonces va a quedar ahí la fuerza resultante, que va a ser la suma de todas las fuerzas en X y en Y, ¿no? Eso es lo que tenemos que llegar a la fuerza resultante. Ahora, antes de querer hallar la fuerza resultante, tenemos que hallar cada fuerza individualmente. Primero vamos a hallar la fuerza debido a la cortante vertical, que esta ecuación es la carga, por si acaso P es carga. En los datos, fíjense que la carga que me dice el enunciado lo coloqué con el símbolo de P. Lo mismo acá. P dividido entre AW, y AW ya lo tengo, es un factor geométrico, ¿no? Ya lo hallé anteriormente. Lo calculo y me sale este valor, libras por pulgada. Ahora vamos a seguir. Esta parte de acá nomás era para que ustedes entiendan la diferencia entre fuerza vertical, fuerza de torsión y fuerza de flexión. La que tenemos presente es tenemos la fuerza vertical, que es la de corte, y la fuerza de torsión debido a la torsión, que es esta de acá. Ya la de flexión es un poco diferente y solo la encontramos en ejercicios tridimensionales, como les había comentado, o que tienen fuerza en el eje de la Z. ¿Ya? Ya nomás para que lo entiendan. Ahora bien, como ya hallamos FB, ahora tenemos que hallar FTH y FTB. Ahora aquí están sus dos ecuaciones, son estas dos acá. Igual está en su formulario, fíjense. Para que se familiaricen, aquí están. Aquí están los diferentes tipos de fuerzas, fíjense. Hay cuatro tipos de fuerzas. Bueno, en realidad, estas son iguales. Esta de acá, estas dos son iguales, son debido a la vertical. Cuando se utiliza esta de acá, la utilizamos esta de acá, ¿por qué? Porque solo es una carga. En cambio, esta de acá es cuando hay múltiples cargas, si no me equivoco, eso decía el libro.
Esta de acá no la van a utilizar, digamos, ni la toquen, digamos. Solo utilicen esta de acá para hallar la fuerza vertical. Anótenselo si quieren. No. Bueno, va a estar grabado, así que cuando termine la grabación, o si quieren, esta de acá es FB, esta de acá es FF, esta es la fuerza debido a la flexión, a la fuerza tridimensional que les mencioné, que es un tipo de ejercicio especial. Y esta es FT. Esta es fuerza debido a la torsión. Fíjense, esta es la ecuación que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Ya. Volvemos entonces. Y fíjense, ahí están las ecuaciones que le dije. FT es igual a T, que es el par torsional, por CH, que es que CH ya lo vimos en nuestro dibujo, cuál era aquí en nuestro diagramita, nuestro dibujo, tiene un valor, ¿no? Es CH, ahí está. Ya lo calculamos el valor igual. Ahora, IJW, que es un factor geométrico, que en el anterior paso igual lo encontramos, JW. Como ya tenemos todos los datos, podemos hallarlo, ¿no? Pero ¿qué nos falta? Nos falta el par torsional. El par torsional tiene, su ecuación es carga por el valor de A. Y el valor de A ya lo teníamos igual, ¿no? Lo definimos aquí, es 8 pulgadas. Por eso es importante hacer primero siempre el dibujo. Siempre es primero eso lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces, podemos hallar el par torsional, podemos, lo hallamos, y ya con eso podemos encontrar FTB, que es par torsional por CH y entre JW, lo hallamos, y FTH. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Ambos tienen la misma ecuación, pero lo único que varía entre uno y el otro es el valor de C. Este CH o C horizontal, y este utiliza el valor de C vertical o CB, ¿no es? Esa es la gran diferencia entre ambos. Van a tener cuidado. Ya, anótenselo tal como está acá. Esto no está en el formulario por si acaso. El formulario solo te da la global, que es FT. FT es igual a T por C dividido entre JW. No te dice nada más. En cambio aquí, como descompusimos la fuerza en vertical y en horizontal, también se descompone los catetos. ¿Ya? Esos son los dos valores. ¿Quedó claro hasta ahí? Ya tenemos las tres fuerzas ya. FB, FTB y FTH. Ahora, con estas tres fuerzas ya podemos sacar la resultante, que la resultante es la suma de las fuerzas en X y las fuerzas en Y al cuadrado. Como en X solo tenemos FTH al cuadrado, y en el eje de las Y tenemos FTB y FB, ¿no ves? A ver, para que lo miren de nuevo. ¿Sí o no? Ahora, volviendo. Ya tenemos el valor de la fuerza resultante. Ahora ahora recién podemos hallar el espesor del cordón. ¿Cómo se halla el espesor? Bueno, en realidad su nombre no es espesor de cordón. Su nombre es lado del cordón, digamos, lado. Pero yo le digo espesor del cordón para que más o menos se hagan a la idea de qué estamos hallando. W, entonces el valor de W es igual a la fuerza resultante dividido entre la fuerza admisible. Y la fuerza admisible es la que sacamos de la tabla A3 cuando definimos el tipo de electrodo, ¿no? Esa es la fuerza admisible. Ya tenemos ambos valores. Fíjense, las unidades, fíjense. La fuerza resultante nos haría en libras pulgadas. Y la fuerza admisible, sus unidades eran libras pulgadas por pulgada de lado. Se simplifican libras, fuerza, pulgada, y queda solamente pulgada de lado. Y es la unidad correcta de nuestro cordón, digamos, porque si se fijan bien, acá, bueno, mejor acá. Acá el valor de W tiene que estar en pulgadas de lado, ¿no ves? Ese es el valor que estábamos hallando. Ahora bien, lo último que se tiene que hacer es estandarizar ese valor. Tenemos que irnos a tabla a estandarizar ese valor, ¿ya? Ahora vamos a la tabla 24. Aquí está. Tamaño mínimo de cordón para placas gruesas. Bueno, aquí esta es una parte que toma en cuenta el espesor de la placa. Ahora bien, nuestra placa o chapa, de las dos formas se llama, nuestra chapa decía que tiene un espesor de 3 octavos. ¿Cuánto es 3 octavos? 3 octavos a ver, ¿alguien tiene calculadora? ¿Cuánto es 3 octavos? Es menos de 0,5, eso estoy seguro. Ahora bien, en nuestra tabla
Fíjense, hay diferentes valores. Hay menores a 0,5, hay mayores de lo que está entre 1/2 y 3/4, lo que está en 3/4 y entre 1,5, así, digamos, hay divisiones. Entonces, la nuestra es menor a 0,5, ¿no? Entonces, nos situamos acá, el espesor de nuestra chapa. Venimos acá y nos fijamos que la tabla me dice que este es el tamaño mínimo. Bueno, aquí dice máximo de lado, pero este es en realidad el mínimo para soldadura de chaflán. Este es el tamaño mínimo que puede tener mi soldadura. ¿Ya? Ahora bien, si aquí me dice 3/16, lo anoté acá por si acaso para no estar bien. Fíjense, esta es la tabla. El espesor mínimo que me indica la tabla es 0,18. ¿Ya? 3/16 igual a 0,18 por si acaso. Ahora bien, ese es el espesor mínimo que tiene que tener mi cordón. ¿Y cuánto fue el valor que yo calculé de mi cordón? Fue 0,08. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿El que calculé o el que me dice la tabla? El que dice la tabla. Entonces, ahí tienen que tomarlo como una regla eso. Como este es el espesor mínimo, yo no puedo colocar un espesor que sea menor a este valor. No puedo colocarle a mi cordón este tamaño de 0,08. ¿Qué hago entonces? Escojo el valor de la tabla, escojo ese valor mínimo que me indica, ese 0,18. Por eso yo se escoge el valor de la tabla. ¿Por qué? Porque ese es el espesor mínimo permitido para mi cordón, para mi soldadura. Si mi valor me hubiera salido 0,3, digamos, así, 0,3, 0,3 es mayor al espesor mínimo, ¿no? Es mayor a 0,18. Entonces, ahí recién yo podría colocarle W igual a 0,3 al valor calculado. En ese caso, cuando el valor calculado es mayor al valor de tabla, en este caso del espesor mínimo, ahí yo escojo el valor de calculado. Pero si es al revés, si el valor calculado es menor al valor de tabla, yo escojo el valor de tabla nomás, como es este caso de acá. ¿Quedó claro eso? Yeah. Una pregunta, cuando decís 3/8 es de los 0,08, ¿no? Sí, sí. Anótenselo así, digamos, entonces. W calculado debe ser mayor a W tabla, digamos, para que yo escoja el que calculé, digamos. Cuando es así, yo escojo el calculado, digamos. Pero si fuera al revés, digamos, si esto fuera así, si W de tabla fuera mayor a W calculado, como en este caso, ahí yo escojo el de la tabla. En todo caso, siempre escojan el mayor entre la comparación. ¿Ya? ¿Quedó claro hasta ahí? Sí. ¿Tienen duda? Ya. Eso sería el primer tema. Este es el tema de soldadura. Ahora bien, obviamente hay diferentes tipos de ejercicios, es verdad. Ahorita vamos a ver otro. Lo hice un poco lento para que todos lo entiendan. Solo tenemos 1 hora y media de ayudantía, pero voy a tratar de hacerlo un poco más rápido esto. Sea una ménsula de 12 pulgadas de largo que se suelda a una columna. Ménsula se dice igual a la chapa, por si acaso. Se le puede decir placa, se le puede decir chapa o ménsula, no se confunde. Sea una ménsula de 12 pulgadas de largo que se suelda a una columna. La ménsula debe soportar 4.500 libras fuerza y las longitudes de los cordones de soldadura son B 6 pulgadas y B 4 pulgadas. Se utiliza un electrodo E60 y soldadura de filete. Calcular el espesor mínimo de cordón de soldadura. Considere solo torsión y corte puro. El material es acero estructural A441. Ahora va a pasar que el ingeniero les va a dar enunciado que los confundan, que no puedan leerlo fácilmente. Pero ya con la práctica ustedes ya van a saber cómo interpretar cada tipo de enunciado, porque hay bastante. ¿Ya? El procedimiento es casi el mismo. O sea, es fiel, digamos, primer paso, segundo paso, tercer paso. Pero con los datos, ahí ustedes lo primero que tienen que hacer es saber interpretar bien los datos. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar. Me dice que es una ménsula de 12 pulgadas.
Fíjense, las 12 pulgadas ya la anoté acá. Directamente yo hice el dibujo. ¿Por qué hice directamente el dibujo? Porque yo sé que como está en la columna y es una ménsula, el dibujo es exactamente el mismo que hicimos en el anterior ejercicio. La mayoría de los ejercicios tienen el mismo dibujo, ¿ya? Solo a no ser que el ingeniero les dé un dibujo, digamos así, diferente, ahí recién, digamos, lo dibujan como el ingeniero se los pone en su examen. Pero cuando les da así nomás, digamos, el enunciado, siempre es lo mismo, siempre es así. Es la columna con su chapa. Por eso directamente lo dibujé. Digamos. Ahí está, fíjense, te dice que tiene 12 pulgadas de largo. Esta columna no te da el ancho, fíjate, pero no te da el ancho. ¿Por qué no te dará? Vamos a seguir leyendo. La ménsula debe soportar 4.500 libras fuerza. Anoto ahí 4.500 libras fuerza. Y las longitudes de los cordones de soldadura son el valor de D, 6 pulgadas, y B, 4 pulgadas. ¿Cuáles dijimos que eran esos valores de D y B? Dijimos que eran del área de la parte que está dentro de la columna o que está soldada, ¿no? Dibujamos el área, digamos, sería así, ¿no? Dijimos que D va a ser el largo y B va a ser el ancho, ¿no? Entonces, D me dice va a ser 6 pulgadas y B va a ser 4 pulgadas, ¿no? Porque así me dice el enunciado. Sé que es un poco diferente, ¿no? Pero si ya saben los conceptos, es fácil. ¿Se quedó claro hasta ahí? Ya. Se utiliza un electrodo E60. Anoto nomás eso. Electrodo E60. Anótenselo como dato. Después lo vamos a utilizar. Y soldadura de filete. ¿Qué significa soldadura de filete? Esa es una forma de decir que se va a utilizar la soldadura número... ¿Qué número era? Era la número 5. Sí, la 5 creo. No, la 4, perdón. Es la soldadura número 4. Anótenselo eso, ahí en sus anotaciones, porque esto es un modelo de examen por si acaso. En ese modelo decía soldadura de filete y la verdad es que casi nadie sabía a qué se refería con eso. Hasta después que leímos el libro y decía que soldadura de filete se refería a este tipo de soldadura de acá. ¿Cuál es este tipo de soldadura? El número 4 es cuando se suelda arriba y se suelda a un costado, al costado izquierdo. Esa es la soldadura filete. Incluso lo dibujé acá, fíjense. Lo dibujé acá la soldadura con rojo, ¿lo ven? Esa es la soldadura de filete. Número 4, acuérdense eso, o anótenselo. Del formulario es la soldadura número 4. ¿Ya? Ahora bien, seguimos. Una ¿Sí? consulta, disculpa. Igual las otras soldaduras tienen otros nombres así como esta. No he visto. La verdad que no he visto. Solo he visto la de filete nomás. Ya. La única, como te digo, esto es un modelo de examen y así nos lo dio el ingeniero. Y después resulta que el filete significaba soldadura número 4. Las demás no sé si tienen nombre, la verdad. En el libro, si quieren, pueden consultar igual si es que pillan alguna parte que les diga algo con respecto a eso. Pero no, la verdad es que este es el único caso que he visto en todos los modelos que el ingeniero pone algo así. Cuando les dice qué tipo de soldadura, el ingeniero les dice el número, no les dice así soldadura de filete. Aquí debería haberle puesto, mejor dicho, soldadura número 4. Debería haber puesto eso, pero le puso soldadura de filete, digamos. Así que fue algo muy extraño. Digamos. Se los comento, digamos, para que lo tenga en su formulario. ¿Ya? Soldadura número 4 sería esta de acá, en forma de R. ¿Qué más me dice? Calcula el espesor mínimo, o sea, W. Considere solo torsión y corte puro. Se refiere a que utilice solo FB y FT. ¿Qué es lo que igual íbamos a hacer? Porque como es bidimensional, X y Y nomás, solo están esas fuerzas presentes. ¿Ya? El material es acero estructural A441. Ese es un dato igual que me sirve. Lo anoto. Esos serían todos los datos que me han enunciado. Con esos datos yo tengo que ir armando todo mi ejercicio. ¿Ya? Primer paso, la geometría. Ya avanzamos un poco. Ya tenemos los valores de B y de D. Y tenemos el largo de la chapa. Ahora, ¿qué más que tenemos que hacer allá? Después de definir eso, tenemos que ver el centro de gravedad, ¿no? Ahora, ya teníamos el área ahí. Y como siempre, vamos a ver dónde colocar el centro de gravedad. En nuestro anterior ejercicio, era un tipo de soldadura simétrico. Y nuestro centro de gravedad estaba justo en el medio, ¿se acuerdan? Justo en el medio está. Pero ahora, nuestro tipo de soldadura es diferente.
está como que yéndose para este lado más que para el otro lado, ¿no ves? La soldadura. Entonces, el centro de gravedad también se mueve para ese lado. Y yo no lo puse acá nomás porque lo puse. Yo me fijé acá fíjense, soldadura número 4. ¿Dónde está el centro de gravedad? Está aquí, está en un extremo. Fíjense, imagínense que este es el cuadrado, ¿no? Así más o menos el cuadrado que nos dibujamos. Fíjense, el centro de gravedad está en una esquina, la esquina superior de la izquierda, ¿sí o no? ¿Entendieron esa parte? Ya, por eso yo coloco acá el centro de gravedad. Luego hago la división desde el centro de gravedad, hago la línea, ¿no? Arriba está YW y abajo está CB. Lo mismo hago la división desde el centro de gravedad para arriba. A la izquierda está X promedio y a la derecha CH. Ahora, aquí yo no puedo suponer que X y Y son la mitad de B y de D. No puedo decir que X va a ser igual a la mitad de B porque no es cierto, ¿no es? No es la mitad de B. En el anterior ejercicio sí era D, pero aquí no. Entonces, ¿cómo hallamos X y Y? Aquí la misma figura nos da las ecuaciones de X y de Y. Así yo puedo encontrarlas. Y si hallo X y Y, yo puedo encontrar CH y CB. ¿No es? ¿Quedó claro hasta ahí? Ahora, una vez después de hallar X y Y, CH y CB, yo recién voy a poder hallar el valor de A. Por eso no lo hallé todavía. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya. Entonces, no, primero nos vamos a ir a la figura 28, que es donde ya estuvimos, la soldadura número 4. Vamos a anotar los factores geométricos y las ecuaciones de X y Y. Aquí están las ecuaciones X y Y. También anotan AW y JW, porque son los dos factores que vamos a utilizar. Entonces anotamos, los encontramos, AW y JW, porque tenemos B y D, lo tenemos. Ahora anotamos las ecuaciones de X y Y, y también solo necesitamos el valor de B y de D, y también los tenemos. Los encontramos, ya tenemos todas estas variables. Ya con estas dos, también tenemos CH y CB, ¿no? Ya podemos encontrar. Pero directamente nos vamos a ir a la tabla 23. ¿Para qué? Para encontrar el tipo de electrodo que vamos a utilizar, ¿no? Ahora bien, venimos acá, 23. Ahora, aquí yo no voy a escoger porque el enunciado ya me lo dice. ¿Qué me decía el enunciado? Me decía que era acero estructural A441 y electrodo 60. ¿Dónde está eso? Ahí está. Acero estructural A. Ahora, ¿es para edificios o es para puentes? Para edificio. Sí, es para edificios. Entonces nos venimos acá. Fíjense, ambos tienen A441, pero ¿cuál es el electrodo 60? Es el de arriba, de acá. Entonces anotamos el valor de acá. ¿Quedó claro? Ya. Entonces ya tenemos el valor, ya vinimos a tabla. Aquí estamos. Ya tenemos el valor, gracias a que nos da el dato de E60. Si no me lo hubiera dado el valor de E60, yo hubiera podido escoger cualquiera de los dos, o el E60 o el E70, si no me lo hubiera dado. Pero como me lo da, yo directamente cojo eso. Ya tenemos el valor de la fuerza admisible. Es el mismo que el anterior ejercicio. Ahora, después de esto, hacemos de nuevo el análisis de carga. Es exactamente el mismo, el análisis de carga. Porque es la misma figura y tiene la misma fuerza. Entonces, ya no explicamos esto, directamente nos vamos a calcular. La fuerza vertical es la carga dividida entre AW y ya lo tenemos, tenemos la carga y AW. Ahora, me olvidé de hallar un valor, que es hallar el valor de A. El valor de A es igual al largo de la chapa menos X promedio, ¿no es? Y ya tenemos el X promedio, lo acabamos de hallar hace un momento. Entonces, 12 pulgadas menos X promedio sale 11,2, ya lo tengo valor de A. ¿Para qué hallé ese valor? Para hallar las demás fuerzas, porque FT necesito ese valor de A. ¿Por qué necesito el valor de A? Porque tengo que hallar el torque. Y el torque ya saben que es carga por A. Ahí está. Esta es la ecuación de torque, solo que ya la despejé acá. Y CH
es B menos X promedio. Y CB es D menos Y promedio. ¿No es? Entonces ya tenemos aquí las ecuaciones y tenemos todos los datos necesarios para hallarlo. ¿No es? Ya lo tenemos todo. Lo hallamos hallamos la fuerza resultante, después con la fuerza resultante hallamos el espesor del cordón, como ya hicimos, ¿no? La fuerza resultante dividido entre la fuerza admisible que sacamos de tabla. Este es el valor que nos sale, 0,538. Ahora nos vamos a la tabla 24 a ver si vamos a escoger este valor calculado o vamos a escoger el valor de tabla. Nos venimos acá, tamaño mínimo de color. Ahora bien, aquí hay un detalle, fíjense. No me da el enunciado, el espesor de la chapa, no me lo da. ¿Qué hago entonces? Simplemente yo directamente me voy a esta fila. Directamente digo que el espesor de la placa va a ser menor a 0,5, ¿ya? Directamente es como asumir, se viene acá. Entonces, ¿cuál va a ser el espesor mínimo? 3 sobre 16. Uy. Aquí está. En ese caso, pero en el caso de que les dé, digamos, otro, como en este, y vamos a imaginarnos que nos da un espesor mayor, ¿ya? Eso es lo que hice acá. Imaginémonos que nos dice un espesor de, como acá, 0,7, digamos. Ajá, 0,7. 0,7 está entre 0,5 y 0,75, ¿no? Sería acá. Ahí fíjense, el espesor cambia. El mínimo establecido es de 1/4 o 0,25. ¿Ya? ¿Qué pasa con ese 0,25? Fíjense. ¿Cuál es mayor? ¿0,25 o 0,538? ¿Cuál es mayor? 0,25 o 0,5. El mayor es 0,5, el calculado, el que calculamos. Entonces, vamos a escoger el calculado. Se escoge el valor de W calculado, en este caso. Pero si me hubiera salido un valor menor a 0,25, el calculado, ahí sí escogería el de tabla. Aquí hice esto acá para que ustedes vean, digamos, que a veces gana el calculado y no siempre gana la tabla. ¿Ya? Pero aquí lo que se debería haber hecho es tomar esta fila de acá. Es la verdad, anótenselo eso. Si no les dice el espesor de la placa, ustedes se vienen acá directamente. ¿Quedó claro? Yo acá nomás lo coloqué entre la segunda para que ustedes vean, digamos, nomás que el espesor calculado igual puede ganar, digamos. No siempre es el espesor de la tabla que tiene que la tabla como en el anterior ejercicio. También puede ganar el calculado, es verdad. ¿Quedó claro hasta ahí? Ya. Una consulta ahí, lo que dijiste. En el otro sí nos daba, ¿no? Eso. Sí, en el otro sí te da, era 3/8. Ah, ya. Pero en este no te da. Si no me da, directamente me voy a un medio, ¿no? Sí, sí, a la primera fila. ¿Alguno tiene otra duda? Ya. Este ejercicio se lo quisiera explicar, pero no va a consumir el tiempo y quería avanzar al segundo tema. Ya, directamente a la próxima clase. Estamos un poco adelantados, así que hoy solo va a ser solo soldaduras, ¿ya? La próxima clase vamos a avanzar vamos a avanzar lo que es rematch. Ahorita terminamos este ejercicio, que este sí es el ejercicio especial que le decía, que es cuando es tridimensional, ¿ya? Este sí no es solo una chapa con eje X y eje Y. Aquí están los tres, X, Y y Z. El enunciado de este ejercicio está en el libro, en la página 790 para los que quieran verlo. El enunciado en realidad no dice nada, solo te da datos, pero igual para que lo vean bien, digamos. De ahí lo saqué. Ahora, ¿qué datos te daba el enunciado? Te daba la figura. Fíjense, ¿cuál es la figura? Les menciono esto porque he visto que a veces aparece en un modelo de examen. A veces. Por eso prefiero explicárselo de una vez. Te dice que en una chapa, en esta chapa de acá, se le va a soldar un cilindro. El cilindro, ese cilindro que vemos, de manera, si quieren ponerlo en eje, se lo suele en el eje de la Z, o así perpendicularmente, digamos. ¿Ya? Entonces, es un poco diferente, sí. ¿Cuál es la diferencia? Primero que aquí no hacemos un análisis de centro de gravedad,
¿Por qué? O un análisis de tipo de soldadura, porque este tipo de soldadura es único e incluso está en su formulario también. Está aquí, es el último, para que se fijen que no me estoy inventando. ¿Qué pasa cuando hay este tipo de soldadura? Este centro de gravedad se halla justo en el medio de la circunferencia soldada. Aquí se suelda toda la parte circular del tubo, digamos, ¿ya? Entonces se tiene que soldar. Entonces, ¿qué datos te da el libro para que vos hagas cálculo? Te da el valor de, primero, dónde está la carga. O sea, te dice que se suelda, digamos, este tubo, pero este tubo tiene a su vez, tiene una chapa en el otro extremo. Es como no sé qué decirles esto, que es medio raro, pero así es como está, digamos. A ver, fíjate, aquí hay una chapa que está soldada igual, digamos, se podría decir, o unida al tubo del otro extremo. Y justo ahí se coloca la carga, justo en ese extremo. Es como, ¿cómo se llama esta cosa? Imagínense que es una manivela, digamos, algo así. Ajá, sí, es como una puerta, exactamente como una puerta. Ya la carga va a estar justo en el extremo de la manivela, digamos, ¿no? Justo ahí. Entonces, la carga, ¿cuál va a ser? De 2.500 libras fuerza. Te lo da el enunciado ese dato. También te dice que el valor de A, y el valor de A es la manivela, ¿ya? Es la manivela, no es el largo del tubo. El largo del tubo es L y lo vamos a utilizar en un cálculo ya en el cual el largo del tubo es de 14 pulgadas, pero el valor de A es la distancia o el largo de la manivela, donde está la carga. Siempre A es donde está la carga, por si acaso, ¿ya? A es igual a 10 pulgadas. Y te dice que el espesor de la chapa, o sea, esta chapa de acá, es de 1/2 de pulgada. Esos datos te da el enunciado, nada más te da. Te dice igual que el diámetro externo es de 4,5 pulgadas. El diámetro, estamos hablando del tubo, este diámetro de acá. Ahora, con ese diámetro, ustedes pueden hallar X y CH y CB. Como es una circunferencia, si ustedes lo descomponen, digamos, a ver, vamos a tratar de descomponerlo. A ver, es una circunferencia, ¿no? Y justo acá está el centro. Arriba, digamos, así X y Y, así digamos. Y aquí igual, aquí estaría Y y abajo estaría CB, ¿no? CB, este sería Y, este sería C, y este sería X, ¿no? Fíjense que como el centro de data justo en el medio, igual que el primer caso que vimos, X va a ser igual a la mitad del diámetro. Y CH igual va a ser a la mitad del diámetro. ¿Entienden, no? Igual para Y y CB, la mitad del diámetro. Por eso el valor de X, de Y, de CH, ¿se escucha, chicos? Sí. Se me cortó el internet un rato, parece. Ya, entonces como les decía, X, Y, CH y CB en este caso van a ser la mitad del diámetro, ¿ya? Como tenemos el diámetro 4,5, esos valores van a ser 2,25, ¿ya? Ahora bien, ¿qué sigue? Como ya tenemos todo el esquema, vamos a ir a la figura 28, a sacar los valores de los factores geométricos. AW y JW era lo que utilizábamos en los anteriores ejercicios, ¿no? Donde había solo carga vertical y carga de torsión, pero como ahora hay carga de flexión, pues fuerza a la flexión, mejor dicho, también utilizamos SW en este caso. Por eso coloco acá los tres. Como ya tenemos
El único dato que necesitamos en realidad es el diámetro. Ya tenemos sus valores. Ahora vamos a hacer el análisis de cargas. El análisis de cargas se lo hace en el punto más cercano a la... Bueno, se lo hace en el centro de gravedad nomás. Eso es lo que he visto en el libro, justo en el centro de gravedad. Ahí lo que tienen que ver nomás es la dirección a la que va a estar cada fuerza. Solo eso tienen que ver. Fíjense, el eje de las X va a ser para la fuerza flexionante. El eje de las Y va a ser para Ft, para la fuerza de la torsión. Y hacia abajo, como siempre, va a estar la fuerza vertical. Fuerza vertical dijimos que siempre va a estar abajo. Ustedes podrían tomarse otros ejes, digamos, o sea, podrían colocar FF en el eje de las Y, FB en el eje de las X, o sea, pueden mover los ejes como ustedes quieran, ¿no? Eso es verdad, digamos. Pero esto es como lo hizo el libro, así que vamos a respetar como lo hizo el libro, ¿ya? La cosa es que son perpendiculares las tres, ¿ya? Eso es lo importante. No hay, los ángulos entre ellos es de 90 grados, ¿ya? No hay uno que esté por ahí, digamos, en otro ángulo. No, los tres están a 90 grados entre sí. Entonces, diré, como están todos, digamos, en sus respectivos ejes, o sea, sobre sus ejes, directamente los tengo que calcular nomás y después hacer la fuerza, la sumatoria para hacer la fuerza resultante. ¿Ya? Solo eso. Entonces, Una ahora nos consulta ahí, dedicamos en a esa, hallar la... disculpa, ahí en esa ¿Sí? gráfica, X igual a FF, ¿esa Sí, qué? FF. Esa es la fuerza flexionante. Fuerza flexionante. Es la, a ver, como habíamos dicho en el anterior ejercicio, en eso solo había fuerzas verticales o fuerzas cortantes y fuerzas de la tensión. Pero en esta, como es más tridimensional, fíjense, aquí no solo va a haber corte y torsión, también va a haber flexión, ¿ya? Esas tres, a ver, antes solo había solo de corte y solo de torsión. Ahora va a haber también de flexión, porque la carga no solo se va a dividir en el eje de las X y Y, también en el eje de la Z, ¿ya? Listo. Ahora bien, como ya tenemos nuestro diagramita acá, directamente nos vamos a calcular la fuerza. La fuerza vertical, la de siempre, la misma ecuación. Tenemos P, tenemos la carga y tenemos el factor geométrico AW, lo tenemos. Ahora, aquí hay un detalle. No descomponemos la fuerza de torsión, ya no la descomponemos. ¿Por qué? Porque ya está directamente sobre el eje. Cuando aparecen las tres fuerzas, como en este caso, estas tres fuerzas, según el dibujo, según el esquema, están ya en los tres ejes. No hay que dividirlo o descomponerlo, como hicimos en el anterior caso, ¿ya? Directamente colocamos la ecuación de FT. Ya no la... ¿no? Esta es FT. El torque o par torsional por C dividido entre JW. Ahora aquí directamente se le pone C porque CW perdón, CH y CB son exactamente iguales, porque habíamos dicho eso, ¿no? Fíjense, CH, CB, X promedio y Y promedio son iguales, ¿ya? Por eso en la ecuación del formulario solo lo colocan C nomás, porque son iguales, ¿ya? En cambio, cuando lo descomponemos la fuerza FTB y FTH, digamos, ahí sí utilizamos CH y CB, ¿no? Pero en estos casos no. ¿Quedó claro esa parte? Ya, pregunten nomás si tienen dudas, no hay ningún problema. Ahora, para FT necesitamos el torque y el factor geométrico JW, que ya lo hallamos. El torque es 2.500 libras, o es la carga por el valor de A. Y el valor de A ya lo tengo, me lo dio el mismo enunciado, me dice que era 10 pulgadas. Eso ya lo tengo. A y FT. Y ahora FF, ¿cómo se halla? Es el momento dividido entre el factor geométrico SW. Ya que es igual al momento, es igual a la carga por la distancia. Esta distancia es el valor, es la longitud del tubo. Por si no sabían. Es la longitud del tubo, la longitud desde la soldadura hasta donde está la carga. En el eje de en el eje de la X, si lo quieren tomar así. Sí, en el eje de las X. Entonces, siempre va a ser así, siempre va a ser la carga por la longitud del tubo, cuando tengan este tipo de ejercicio.
Anótenselo si quieren eso como dato fijo, ¿ya? Ahora ya tenemos todos los datos, hallamos FF, y como ya tenemos los tres, ya directamente hacemos la resultante, que va a ser la sumatoria entre las fuerzas en X, en Y y en Z. Como hay uno en cada uno, lo tomamos así, y ahí tenemos la fuerza resultante. Ahora, aquí hay algo en que me confundí. Esta W no es el espesor de la chapa, chicos, es el espesor de la soldadura. El enunciado ya te da el espesor de la soldadura. Entonces, ¿qué es lo que quiere el ejercicio que nos fijemos? ¿Este cordón es adecuado para esa carga o no es adecuado? Eso es lo que te está diciendo. Entonces, nosotros nos vamos a ir a las tablas, o sea, como hacemos normalmente, hallamos el material. Bueno, esto teníamos que hacerlo al principio, pero lo hice al final, digamos. Es como es a criterio, voy a escoger el E70 para estructura para edificio, que es 11.200, que está de, a ver, es esta de acá. Uy, E70, 11.200. Escogí esta por primera vez. Y luego hay W, digamos, que es la fuerza resultante y entre la fuerza admisible. Ahora me sale este valor de W, me sale 0,2. Pero el enunciado me dice que esa soldadura ya tiene un W de 0,5. Entonces, lo que te preguntaba el libro era, ¿esta soldadura es adecuada para esta carga? Eso te pregunto. Y vos ya le puedes responder, porque ¿cuál es la soldadura que se necesita, digamos, para esta carga? ¿Cuánto era? ¿Cuánto es lo que calculamos? 0,2 pulgadas es lo que yo necesito para esa carga. Pero yo no soldé 0,2, yo soldé 0,5. Eso es lo que me dice el libro. W igual a 0,5. Entonces, ¿qué yo tengo que decir ahí? Yo tengo que decir, como conclusión, digamos, el cordón o el tamaño del cordón que se utilizó es el adecuado para la carga. Nada más, eso como conclusión. ¿Por qué? Porque lo mínimo, lo que yo tenía que utilizar para esa carga era 0,2, pero yo utilicé 0,5, entonces soldé con un tamaño mucho más grande que el que yo necesitaba, digamos, así que buenísimo, no se va a romper por seguro. Pero si me hubiera salido menor, digamos, este valor igual a, o mejor dicho, mayor, si me hubiera salido que W necesario para esta carga fuera 1 pulgada, digamos, 1 pulgada, ¿ustedes creen que hubiera aguantado la soldadura? No, se hubiera roto porque es solo 0,05, solo de 0,5. Entonces se hubiera roto, ¿ya? Esa sería la conclusión en el caso de que hubiera sido 1 pulgada este valor. Pero como es menor, directamente le colocan, comparan ambas, digamos, y dice W usado es mayor a W calculado. Buenísimo. Va a aguantar la carga, digamos. La soldadura utilizada en este sistema es mucho mayor que el necesario para soportar la carga. Esa sería la conclusión. ¿Quedó claro? Ya. Aquí les dejo igual, se los voy a pasar esta diapositiva. Esto es un ejercicio, un modelo de examen para que lo vean y ustedes lo resuelvan. ¿Ya? Quería avanzar remaches, pero no va a dar el tiempo. Vamos a avanzar la próxima clase nomás. ¿Tiene alguna duda ahí de este ejercicio, algún paso? Algo que no quedó claro. ¿Todo claro? Ya. Entonces, ahí vamos a quedar, chicos. Se lo voy a pasar a esta diapositiva allá y ojalá su compañero se los pase igual el video.